Nuestras madres callaron. Las madres de nuestras madres también lo hicieron. Nosotras no. Ahora que hemos aprendido a decir no a la violencia sobre nuestros cuerpos, ¿cómo íbamos a consentirla sobre nuestras niñas? Consultamos, nos documentamos, denunciamos y nos adentramos en un infierno aún mayor. Comprendemos que no nos enfrentamos solo al agresor de nuestros hijos. Su padre es la encarnación del pater familias, esa figura sostén de todo un orden social que el sistema judicial protege a toda costa. Cuando la violencia institucional se descarga sobre nosotras, tenemos que elegir. Y elegimos seguir adelante. Elegimos no callar. Nos convertimos en madres protectoras. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. Una denuncia por violencia de género, una separación. Una madre que se niega a entregar a su hijo a su exmarido maltratador. Una justicia que la obliga a devolvérselos pese a estar condenado. Una madre que decide desobedecer. Hola, soy Juana Rivas y estoy aquí porque han pasado cosas muy importantes en nuestro caso. Así nació un caso paradigmático que lleva 8 años de periplo judicial, la historia de una mujer empeñada en proteger a sus hijos del maltrato contra viento y marea. El viento es un padre maltratador y la marea un sistema patriarcal que se sitúa del lado del agresor, dejando desprotegida a la mujer y a su hijo, víctimas vicarias también de esa violencia institucional. Me parece una temeridad absoluta decir que el señor Arcuri da el perfil de un maltratador. Para mí Juana Rivas solo es un juguete roto de la propaganda mediática. Que puede ser mala, muy mala y luego Juana Rivas. Juana Rivas ha sido cuestionada, desacreditada y difamada. Ha entrado en prisión y ha perdido la custodia de su hijo. Y pese a todo ha seguido luchando para mantenerlos a salvo. A salvo del maltrato que el mayor de ellos también denunció en un vídeo hace unas semanas. Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar. En el que pedía que su hermano pequeño fuera sacado del infierno en el que vive con el padre. Hoy hablamos de padres violentos y madres escudo. Madres protectoras frente a una justicia que desprotege. Y de la separación forzosa de los menores. El arrancamiento de sus madres para dárselo a sus padres maltratadores. Hoy hablamos de esos menores y de sus madres. Madres coraje contra el sistema. Hola, soy Juana Rivas y estoy aquí porque han pasado cosas muy importantes y eso nos da la tranquilidad a que Daniel va a seguir aquí, que se ha quedado de verdad. Ayer cumplió 11 años y nos va a dar la tranquilidad que siga cumpliendo años en casa. Esta semana la defensa de Juana Rivas consiguió que su hijo menor se quede en España hasta nuevo aviso, junto a su hermano mayor y su madre, una victoria inédita en 8 años de epopeya judicial. Hoy nos acompaña Susana Sarrión, que es periodista del Salto y que lleva mucho tiempo siguiendo el caso. Susana, crudos días. Buenos días. ¿Qué supone esta victoria para Juana? Pues esta victoria para Juana lo supone todo porque significa reencontrarse, que su familia, que los tres estén juntos después de 8 años. Bueno, habéis visto en el vídeo la cara de Juana, la expresión de Juana, todo esto ha pasado una factura muy alta. ¿Y cómo definiría, aunque vamos a profundizar ahora, pero en pocas palabras, este caso tan largo y cómo ha actuado la justicia en él a lo largo de esos 8 años? Bueno, pues es que el periplo ha sido tan grande, pues por ejemplo recibíamos este lunes la noticia de que el juez Piñar, que fue el que la condenó, iba a declarar como investigado por falso testimonio. También ha sido investigado por declaraciones en redes sociales por posible delito de odio. Entonces, esto solo es un caso, o sea, la punta del iceberg de todo lo que ha sucedido en este caso que, en fin, se ha denunciado reiteradamente que no se ha procedido con, por ejemplo, escuchando a los menores. En este caso es un caso muy paradigmático de falta de escucha al menor y de falta de protección a las víctimas. ¿Dirías, Susana, que es un ejemplo palmario de lo que es una justicia patriarcal y machista? Bueno,
Obviamente, en este caso, ayer, por ejemplo, más de 20 ciudades se concentraron, hubo concentraciones, había convocatorias en más de 20 ciudades para concentrarse a favor y a defender los derechos de Juana Rivas y sus hijos. Este caso es paradigmático hasta el punto que muchísimas madres protectoras se sienten parte de este caso, se sienten representadas en el caso de Juana Rivas y sus hijos, para bien y para mal, porque también hemos recibido muchas declaraciones, muchos testimonios de madres que dicen, bueno, si esto le está pasando a Juana Rivas, que está apoyada por gran parte de la sociedad, por muchísimos colectivos, que es un caso mediático, ¿cómo vamos a denunciar? ¿Qué nos va a pasar a nosotras? Entonces representa muchísimos casos que están sin escuchar, que todavía no han salido a la luz y muchos más que están actualmente en la justicia y en los que las madres se sienten claramente desprotegidas. Antes de seguir contigo queremos repasar la historia de esos 8 años de lucha. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Fui a hablar, me dijeron que ya no podía hablar. Y hoy me han escuchado, que es lo que yo quería, que me escucharan, que escucharan lo que estaba pasando. Y no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños. Andrea Olea, todo empieza en 2009. Sí, Juana Rivas denuncia a su entonces pareja y padre de su hijo, el italiano Francesco Arcuri, que es condenado por lesiones en el ámbito familiar a 3 meses de cárcel y una orden de alejamiento durante año y medio. Después de un tiempo separado, vuelven a ser pareja, tienen un segundo hijo y se trasladan a vivir a Cerdeña, Italia. Sí, pero en 2016 Juana Rivas no aguanta más y decide separarse y llevarse de vuelta a sus hijos a España. Desde Maracena, su ciudad natal en la provincia de Granada, acusa a su expareja de violencia de género y malos tratos a ella y a los menores. Al no regresar a Italia, Arcuri la denuncia por sustracción internacional de menores y la justicia obliga a Rivas a devolver a sus hijos al padre, que se queda con la patria potestad. Sí, el caso salta a la prensa cuando Juana desoye la orden judicial alegando que lo hace para proteger a los niños y permanece un mes desaparecida con ellos. La madre acaba devolviéndolos, pero recurre ante el Tribunal Constitucional, aunque no le sirve de nada. En 2018 es condenada a 5 años de cárcel por sustracción de menores y 3 años después, con la pena reducida, entra en prisión. Ciertamente contentos por la resolución. Va a ser un ejemplo para lo que pudieran intentar algunos padres o madres en el futuro. Sobre todo para lo que pudieran intentar algunas madres en el futuro. Una sentencia que era celebrada así por el abogado de Arcuri, pero Juana recibe un indulto parcial que rebaja aún más su condena y en 2022 la Audiencia de Granada suspende definitivamente la pena de cárcel. Entre tanto, la justicia italiana lleva un proceso paralelo sobre la custodia de los niños y aunque les permite viajar a España para ver a su madre, el juez español del caso, Manuel Piñar, hará lo posible para impedirlo una y otra vez. También en 2022, Gabriel, el hermano mayor, que ya tiene 14 años y por lo tanto edad legal para decidir, vuelve a España con su madre y hace solo una semana hemos podido escucharle. En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre, a mis 11 años y a los 3 años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16. Gabriel pide ayuda para que su hermano Daniel, de 10 años, no tenga que volver a Italia con su padre, que aún mantiene la custodia pese a estar siendo investigado por la Fiscalía italiana por maltrato a sus hijos. Susana, sorprende que por primera vez desde 2016 una jueza decida escuchar al menor y considere creíble su relato y permita que se quede provisionalmente en España. ¿Cómo es posible que la justicia no lo escuchara en 8 años de pleitos? Bueno, porque parece, según las asociaciones con las que trabajo, mis fuentes, que son asociaciones, colectivos, plataformas que se han especializado en la violencia vicaria, dicen que es habitual que los jueces no escuchen a los menores. Generalmente ellos consideran que los tienen que escuchar a partir de los 12 años, pero tendrían que escucharlos siempre. Es por lo que están luchando estas asociaciones pro derechos de la infancia. Susana, ¿tú has podido hablar con Juana Rivas? ¿Qué te ha contado? ¿Cómo está viviendo esta última noticia? Pues mira, sinceramente, yo siempre me he mantenido al margen y no había hablado con ella
porque a lo largo de este caso decían que era contraproducente, ¿no? Que Juana Rivas hiciera declaraciones públicas, y yo no hablé con ella hasta hace 2 días, que tuve una llamada sorpresa, una videollamada sorpresa. Y me quedé muy impactada, pues estuvimos las dos llorando, sinceramente, porque repasando un poco toda la trayectoria y todo lo que ha pasado, fue muy emocionante, y ella pues es una mujer muy fuerte, pero actualmente, ya os digo, todo esto le está pasando factura, está contenta de tener a Daniel, pero es una mujer que ha requerido medicación, está pues yo creo que gravemente afectada por todo lo que le ha pasado. Lo has dicho antes, ha sido muy polémica la actuación y las sentencias del juez Manuel Piñar, que ha sido citado a declarar por falso testimonio y delitos contra la intimidad por el abogado de Rivas, y también está la magistrada Aurora Angulo, que la semana pasada retiró las medidas cautelares de la otra jueza para que el hijo pequeño se quedara con Juana. Es la misma que archivó las denuncias por maltrato de Rivas contra Arcuri en 2016, iniciando el caso Juana Rivas. ¿Hay un patrón de animadversión de los jueces hacia Juana? Pues yo espero que no sea así, ¿vale? Creo que no sé si ha sido, mala suerte. Entiendo que Juana Rivas ha encontrado a magistrados que, pues bueno, no sé si por ignorancia no conocían las especificidades de considerar el caso como violencia de género. En el caso de juez Piñar, sé que la conocía personalmente, es una de las luchas de Carlos Aránguez, el abogado de Juana. Manuel Piñar conocía a Juana desde su juventud y no se inhibió del caso. Y claramente tuvo un sesgo y tenía que haberse inhibido del caso. Y en el caso de Aurora ha pasado exactamente lo mismo. Carlos Aránguez ha pedido que esta jueza no se haga cargo del caso, y ahora mismo la última noticia que hemos recibido, espera que la tengo aquí, ha sido que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha admitido a trámite la petición de amparo de la titular, de Aurora Angulo, para seguir haciéndose cargo del caso, aunque ella lo ha rechazado. O sea, es que realmente en el caso de Juana Rivas han confluido muchísimos factores que nos advierten de que la judicatura pues parece no estar preparada para estos casos de violencia de género, algo que los movimientos sociales y las asociaciones y otros abogados han denunciado continuamente. La defensa de Rivas, por el momento, ha logrado que el niño se quede en España hasta que haya una resolución definitiva. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, ahora está a la espera de ver lo que sucede. De momento, el tiempo por primera vez juega a favor de Juana Rivas, del caso, porque ahora mismo la justicia está dilucidando quién va a ser el que se haga cargo, y mientras Daniel ya está en Maracena haciendo vida normal, ya está yendo a la escuela. Todo eso suma a favor del caso y esperemos que el tiempo siga jugando a favor de este caso. Pero cabe la posibilidad de que le obliguen a volver con su padre. Siempre está esto pendiente sobre nuestras cabezas. ¿Cuándo habrá sentencia sobre eso? No lo sabemos. Susana Sarrión, periodista del Salto, que lleva siguiendo muchísimos años el caso de Juana Rivas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que todo esto acabe bien y le dé un respiro a todas esas madres protectoras y toda la gente que está trabajando incansablemente, de verdad, sin retribución, de manera voluntaria, pidiendo que se escuche a esos niños, a esas niñas. La infancia debe ser escuchada ya. Aquí esperamos lo mismo y aquí estamos precisamente para escuchar. Un abrazo. Gracias. Sobre el caso de Juana Rivas ha sobrevolado, como en tantos otros similares, el llamado síndrome de alienación parental, o SAP,
Violeta, ¿qué es eso? Se trata de una falsa patología no reconocida por instancias médicas ni psiquiátricas empleada para retirar la custodia a las madres, acusándolas de manipular a su hijo e incluso de crearle falsos recuerdos para que no quieran ver a sus padres maltratadores. El caso de Rivas es paradigmático de este fenómeno, pero no es el único en nuestro país. De hecho, en 2020, la ONU criticó a España por el amplio uso de este falso síndrome en casos de custodia parental. Lo hizo a raíz del caso de Irune Costumero, cuya hija de 8 años le fue arrebatada por los servicios sociales en 2017, que la acusaron de ejercer un síndrome de alienación parental sobre la menor, que fue entregada al padre acusado de malos tratos. Otro ejemplo sangrante fue el de María Noel, una madre uruguaya a la que una jueza de Lleida le quitó la custodia de su hija y se la entregó a su padre acusado de abusar sexualmente de la niña. Y uno de los casos más dolorosos, el de Ángela González Carreño. Tras poner medio centenar de denuncias para que su hija no tuviera visitas no vigiladas con su expareja, el padre acabó asesinando a la niña de 7 años. Tampoco podemos olvidar a María Salmerón. Esta mujer fue a prisión por negarse a cumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido, maltratador condenado. La propia menor pedía no acudir a esas visitas. Ella estuvo 24 años de juicio y se enfrentó a otras 5 condenas, 3 indultadas, 1 conmutada por multa y la última suspendida el año pasado. Ellas son solo algunas madres que han sufrido esa pérdida forzosa de sus hijos por intentar protegerlos. Esto es lo que se llama arrancamiento. Me llamo Julia, Sonia, Amira, Petra. Tengo un hijo o 2, una hija. Casi siempre tengo una hija. Son miles, somos miles. Nos encontramos con el papel de madres y este dice con mayúsculas, protégelos. No sabíamos entonces lo lejos que nos iba a llevar este deber. Incluso aquí y ahora, cuando los han arrancado de mi lado, los estoy protegiendo, porque no he dejado de luchar por ellos. Protegerlos, contra todos. Sacarlos de la violencia que los está rompiendo. Recuperar los pedazos de mis hijes, antes de que sea demasiado tarde. Escuchaba ahí un fragmento de En la tela de araña, editado por el espacio de investigación feminista La Laboratoria, que es un libro sobre las violencias contra la infancia y la lucha de esas madres coraje. Por eso hoy nos acompaña Débora Ávila, que es profesora de antropología, activista, acompañante de madres protectoras y coautora de este libro. Crudos días, Débora. Buenos días. ¿Cuál es esa tela de araña de la que habláis en esa obra coral? Bueno, en realidad es el caso de Juana multiplicado hasta el infinito, porque lo que nosotros intentamos en el libro denunciar y visibilizar es que el caso de Juana Rivas no es un caso aislado, no es una jueza incompetente, no es un juez que se ensañe, no es mala suerte, no es ni siquiera un fallo del sistema que no cumple unas leyes, sino que es un patrón estructural que se repite de manera sistemática en nuestro sistema judicial cada vez que las madres denuncian violencia sexual o violencia física contra sus hijos o hijas. En el libro os centráis en una tipología de abuso muy específico, padres que agreden sexualmente a sus hijos y que al ser denunciados por las madres acaban quedándose con la custodia exclusiva de los menores. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Bueno, mencionabais hace un segundo el síndrome de alienación parental. Lo que sucede en nuestro sistema judicial es que cuando las madres denuncian, sistemáticamente son invalidadas en esa denuncia, no se las cree. Tampoco se cree a los testimonios de los niños y de las niñas cuando denuncian. No es ya que no se les escucha, a veces se les escucha, pero da igual, no se les cree. Y lo que sucede es que se reinterpreta, ¿no?, esa denuncia que hacen de violencia, se da la vuelta, ¿no?, a la interpretación, y lo que se entiende es que en realidad el niño está manifestando ese rechazo al padre, ¿no?, porque la madre pues, le ha introducido, le está instrumentalizando, le ha introducido pensamientos negativos contra el padre. Y lo que hace el sistema judicial es entender que la única manera de garantizar el bienestar de ese niño es arrancarlo de esa madre que le está introduciendo esos pensamientos negativos. En el fondo, lo que hay es una sociedad y un sistema judicial al que le resulta mucho más fácil creer que es una madre la que está manipulando a los hijos que creer que es un padre el que está violando o agrediendo a sus propios hijos. Claro, en la investigación que habéis hecho, Débora, ¿de dónde viene todo esto? De un sistema, supongo, una sociedad, una justicia muy patriarcal que es incapaz de entender lo que está pasando.
Es una sociedad, o sea, es un sistema judicial patriarcal, es una sociedad donde todos estos estereotipos están, pues eso, muy, muy adentro, ¿no? Muy incorporados, ¿no? Es más fácil pensar que una mujer manipula, que es que es vengativa, que tiene necesidad de, pues eso, ¿no? De vengarse, de que está despechada, que pensar que un padre está agrediendo, ¿no? Eso nos cuesta mucho como sociedad. Pero yo diría que no es solo un sistema judicial patriarcal, una sociedad patriarcal, sino que ahora mismo se está librando en los juzgados una batalla, ¿no? Por una repatriarcalización, ¿no? Que es una respuesta también a los avances del feminismo, y que lo que estamos encontrando no son resquicios, no son estereotipos muy anclados, sino una batalla que se está jugando y que tiene en el sistema judicial uno de sus frentes más protagonistas. En el libro recogéis cifras de abuso intrafamiliar que dan miedo. ¿Es más habitual de lo que pensamos? Sí, no son cifras nuestras, son cifras que da Naciones Unidas, ¿no? Que habla básicamente pues de que en nuestra sociedad, ¿no? Pues podemos rondar entre 1 de cada 5, 2 de cada 5, 1 de cada 10. Es una horquilla muy variable porque está muy invisibilizada. De hecho, sorprende que con todo el desarrollo estadístico que tenemos, no hay cifras oficiales sobre el abuso sexual paterno. Pero es algo que se sabe, que Naciones Unidas maneja estos datos, simplemente es una realidad invisibilizada, ocultada, y lo que hacen las madres protectoras de alguna manera es justo ponerla, ¿no? Dar luz, visibilizarla, y lo que el sistema responde con ella, ¿no? Ante esa osadía, pues es con el castigo con el que estamos viendo, ¿no? En el caso de Juana y de muchas otras. Para hablar de ese fallo del sistema, saludamos a Violeta Siego, que es abogada experta en derechos humanos y fue directora de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales entre 2021 y 2022. Violeta, crudos días. Crudos días. ¿Qué falla en el sistema? Pues acaba también de describir, yo creo que Débora, muy bien cómo funciona el sistema o cómo mal funciona el sistema, ¿no? Realmente el sistema no falla en cuanto a que trata de preservar un orden que es el orden patriarcal, ¿no? Es el orden en el que hay un modelo de familia que hay que salvaguardar, que es el modelo de familia en el que el pater familias, ¿no? Tiene poder de decisión sobre las mujeres y sobre los niños, ¿no? Y las niñas. Yo creo que este es el aspecto que nos tenemos un poco que quedara un poco en la mente, ¿no? y en el fondo de lo que se está poniendo en cuestión. De ahí un poco esa especie que me ha gustado el término, ¿no? De tratar de repatriarcalizar, ¿no? Ante los avances feministas. Ahí también hay una lucha por el relato que se está produciendo en el juzgado. Efectivamente, ¿no? Y en esa lucha por el relato, yo creo que es muy importante subrayar que las niñas y los niños son sujetos de derechos, ¿no? Y esto es fundamental porque una de las cosas que está fallando es que no se está aplicando la normativa de protección de los derechos de la infancia. El artículo 1 de la Ley Orgánica de Lucha contra las Violencias de Género, ¿no? De 2004, que ahora mismo estamos conmemorando esos 20 años, ¿no? Ha sido modificado 2 veces en todo este tiempo. La primera modificación fue para el apartado número 2, en el que en el 2015, gobierno del Partido Popular, se modificó 2 leyes de protección jurídica de la infancia que reconocían a las niñas y a los niños como víctimas de violencia machista en todo caso. No necesitaban ser testigos de esa violencia, no tenían que ser víctimas directas de esa violencia, sino que en todo caso, desde el momento en que están viviendo en un contexto familiar donde hay violencia machista, tienen que tener ese reconocimiento. De hecho, el Estatuto de la Víctima tiene que desplegarse también para ellos, 2015. 2021 se emprenden otra serie de reformas. Bueno, pues aquí estamos con el gobierno de coalición progresista, ¿no? Y ahí en esas reformas la LOPIBI, la llamada LOPIBI, emprende modificaciones muy relevantes, entre otras la incorporación del apartado número 4 de ese artículo 1 que habla, sin nombrarla, de la violencia vicaria, ¿no? Con lo cual los juzgados, y en concreto en el caso de Juana Rivas y muchos otros casos de los que habéis nombrado, lo que se están vulnerando son los derechos de la infancia y no se está aplicando la ley. Esto es muy importante, está habiendo una falta de diligencia debida, está habiendo un incumplimiento del principio de la diligencia debida, ¿no? Y esto es muy grave. Y en ese relato el feminismo, los feminismos tienen que tratar de conquistar lo que es ese espacio de la infancia, no para defender y garantizar solo la protección de las mujeres, por supuesto que sí, sino para garantizar la protección de la infancia. Y yo desde aquí quiero lanzar también el testigo a las organizaciones de infancia, ¿no? Yo creo que es fundamental la alianza que tiene que existir entre organizaciones feministas y organizaciones que defienden los derechos de la infancia.
Recuérdanos, Violeta, ¿cuándo aparece el concepto de SAP? ¿Qué dice exactamente y quién o quiénes le da, a pesar de que es un término que la propia Organización Mundial de la Salud ha considerado que es una patología inventada? Claro, es muy llamativo esto del término del SAP, porque en todo este recorrido de las aprobaciones de las normativas aquí en España, pues allá por el 2006, Save the Children precisamente realizó un informe para un informe que además se llamaba En la violencia de género hay más de una víctima, ¿no? Que es muy interesante porque está haciendo referencia a estos casos en los que no solo la mujer es víctima, sino también las niñas y los niños. Ya se hablaba del síndrome de alienación parental, ¿no? Como algo que estaba aplicándose dentro de lo que son las instituciones judiciales, ¿no? El fundador, y esto nos lo puede explicar muchísimo mejor Débora, ¿no? Del síndrome de alienación parental es alguien completamente bajo sospecha respecto a la intencionalidad de ese síndrome, que no es científico en absoluto. ¿Quién era? Bueno, era un pedófilo confeso que básicamente, generó tiene en su obra afirmaciones en las que defiende, ¿no? las relaciones sexuales entre padres e hijos como una especie de entrenamiento que hacen los padres a sus hijos para luego mejorar la especie. Él generó toda una serie de editoriales para autopublicarse y de alguna manera revestir de cientificidad sus teorías, para una persona que acabó suicidándose, ¿no? al descubrirse precisamente, ¿no? que era pedófilo y en fin, que tiene toda una trayectoria que solo con ella debería de hacernos dudar de un síndrome que sin embargo está tan extendido en nuestro país. Y que además ahí sorprende porque el Estado español lo sabe, ¿no? Decíais antes, ha sido denunciado sistemáticamente por todas las entidades de Naciones Unidas encargadas de velar, ¿no? por los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres, y sin embargo el Estado español muestra una inactividad en este sentido absoluta, ¿no? Yo creo que más llamamientos no ha podido recibir. Débora, en el libro abordáis en profundidad otro caso paradigmático del arrancamiento, el caso de Infancia Libre. Recordemos que se trata de una asociación creada en 2015 por madres que, tras denunciar abuso a su hijo e hija por parte de los padres, sufrieron, en el mejor de los casos, un cuestionamiento del sistema judicial y, en el peor, arrancamiento. Este caso se vendió en los medios prácticamente como si se tratara de una secta satánica o una red de secuestro y trata de niños. A lo largo de 2019 fueron detenidas de manera bastante espectacular su presidenta, María Sevilla, su vicepresidenta y otras dos madres. Las exparejas tenían denuncias por malos tratos o abusos sexuales a los hijos y posteriormente algunas fueron condenadas a penas de cárcel. ¿Cómo es posible que calara aquel relato en la opinión pública, Violeta o Débora? Bueno, yo creo que caló porque claramente incide en esos estereotipos, ¿no? De los que antes hablaba Débora, ¿no? Son estereotipos que recaen sobre las malas madres, ¿no? Las madres que de alguna manera se van a aprovechar de la situación para hacer daño a los hombres, hacer daño a los maridos, quedarse con los hijos. Es decir, que hay un relato lleno de estereotipos que además, si hubieran sido mujeres racializadas, hubiera estado también cargado de estereotipos completamente racistas, ¿no? Esto yo creo que es muy importante analizar la interseccionalidad a veces de todos esos estereotipos, ¿no? Y la opinión pública, pues de alguna manera, en la medida en que no trabajamos sobre la prevención, sobre la sensibilización, no deconstruimos todos esos sesgos inconscientes que tenemos, que ahora mismo vemos cómo está dando alas a toda la extrema derecha, ¿no? Pues compra ese relato, ¿no? Porque en parte está muy bien construido sobre pilares que están muy bien anclados desde el franquismo, ¿no? Esto está muy relacionado con todo ese movimiento de padres que acusan a las madres de hacer denuncias falsas y que dicen que el sistema les discrimina. Sí, yo creo que en realidad lo que estamos viviendo, como decía antes, es una guerra, ¿no? Una batalla por la repatriarcalización de nuestra sociedad, ¿no? En la que hay distintos frentes y distintos actores, ¿no? Y digamos que los hombres están ocupando como un nuevo lugar, han visto en una victimización suya, ¿no? Como si el lugar político desde el que librar esa batalla, ¿no? Y en ese sentido yo creo que funcionan a la par, por un lado, ¿no? Los casos paradigmáticos como el de Infancia Libre, donde lo que tenemos es una especie de quema de caza de brujas casi, ¿no? Mujeres que aparecen, que se las lleva a la hoguera pública precisamente porque no han adoptado ese rol sumiso que se esperaba de ellas, y por otro lado vemos emerger los movimientos de hombres supuestamente maltratados, revictimizados, ¿no? Que se colocan en ese lugar con una infraestructura además jurídica, ¿no? Y unos apoyos políticos muy
fuertes, ¿no? En un intercambio de roles desde el que consideran, ¿no? que la batalla pues les va a ser más propicia. Y hablando de lo jurídico, Violeta, ¿se puede decir que el hombre está discriminado frente a la mujer en cuanto a la custodia de sus hijos? No, en absoluto, no está discriminado. Sobre todo que la custodia de las niñas y de los niños no se determina en función del género de quién la va a tener, ¿no? Se determina, o se debería determinar, en función de los derechos de la infancia y también respecto a lo que es el bienestar de esas niñas y niños. Este es el error, que muchos juzgados de familia ven a los niños como objeto de disputa o como objeto de manipulación, ¿no? Y no los ven como sujeto de derechos. Yo creo que esta es la clave. Y no, en absoluto hay una discriminación hacia los hombres. Lo que hay es una recolocación de cuál es el papel de los hombres en muchas de las responsabilidades que tienen frente a las mujeres, que bueno, en ese sentido está claro que hay un plano de igualdad que no les gusta, ¿no? Hay hombres a los que ese plano de igualdad les conecta con su fragilidad, ¿no? Con una fragilidad que además tiene que ver, y no es precisamente un ámbito jurídico, aunque se estudia desde ahí, ¿no? Que tiene que ver con ese mandato que tenéis los hombres, ¿no? Respecto a la masculinidad, ¿no? Y cuando ese mandato de la masculinidad queda en entredicho, bueno, pues se queda completamente frágil ese ser y no sabe cómo actuar desde los cuidados y desde la igualdad. Solamente sabe actuar desde el yo soy un hombre, tú eres una mujer. Hablemos de eso que citabas, cómo afecta a las madres y a los niños, niñas y niñas. Tú has acompañado, Débora, a algunas de esas madres que han sufrido el arrancamiento. ¿Cómo les afecta a ellas y cómo afecta a los menores? O sea, casi todas las madres a las que hemos podido acompañar coinciden en una palabra, ¿no? Para definir el arrancamiento y la vida que tienen que vivir después, ¿no? Que es una tortura, que también además así lo ha reconocido Naciones Unidas, ¿no? De hecho, los arrancamientos están siendo denunciados por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Las consecuencias físicas y mentales para las madres y las niñas y los niños que viven un arrancamiento son brutales, ¿no? Escuchábamos antes, ¿no? Hablamos que decía Juana, está tomando medicación es casi lo mínimo, ¿no? Claro. De todo el deterioro físico y mental que sufren, ¿no? Y ahí además se ve de nuevo como el trato diferencial, porque mientras que el sistema judicial rompe sin ningún tipo de problema, ¿no? El vínculo entre una madre y una hija. Nos hemos acompañado casos de madres que llevan 5 años sin poder ver físicamente a sus hijas, o sea, ni poder abrazarlas siquiera un solo día. Sin embargo, cuando son los hombres los que tienen el derecho, o sea, los que ven el derecho de custodia de alguna manera tocado, el sistema judicial siempre tiende como a restituirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor si hay una condena por violencia sexual, están 1 año sin ver a sus hijos, pero inmediatamente se van restableciendo visitas, se va intentando una revinculación del padre, ¿no? Porque en el fondo lo que se está jugando pues es que el derecho del pater familias no puede ser tocado ni violentado, pero el vínculo entre una madre y sus hijos puede ser arrancado, roto, sin ningún tipo de problema ni consecuencia. Preguntémonos ahora si nuestra justicia está corrigiendo sus fallos, si se están poniendo medios para proteger mejor a la infancia. Para ello contamos con nuestra querida y admirada Vicky Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género de 2020 a 2023. Vicky, crudos días. Hola, crudos días, Javier, ¿cómo están? Encantado de saludarte, como siempre. ¿Qué falla en el sistema judicial español para que sucedan casos como el de Juana Rivas, en tu opinión? Bueno, pues ya nos lo ha dicho el Comité CEDAW, ¿no? El de la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres de la ONU, que se aplican prejuicios y estereotipos que al final hacen que no haya, que estas mujeres no obtengan justicia. Y de los prejuicios y estereotipos más graves son los de las mujeres mentirosas, los niños mentirosos o incluso las mujeres que somos capaces de implantar recuerdos falsos en la cabeza de nuestras hijas e hijos, ¿no? La cosa es que en nuestro derecho era ley que las mujeres teníamos la misma credibilidad que los prepúberes y menos que los hombres. Quiero decir que esto era cultura jurídica, lamentablemente. Pero claro, un prejuicio machista es que cuesta hasta identificarlo y darte cuenta de que estás resolviendo que cuando una madre dice que un padre ha abusado de su hija, de su hijo, los ha maltratado, no solo ella miente, sino que incluso los niños y niñas también mienten. Y entonces, claro, la reacción es la contraria, privar de custodia de ese niño a quien lo está amparando, ¿no? Y esto hace un daño
terrible, no solo a esa madre y a ese niño o niña, sino a toda la sociedad, porque incluso a las mujeres les manda el mensaje, que lo estamos viendo, de que si quieres proteger a tus hijos e hijas, mejor no te separes de ese señor. Con lo cual estamos asistiendo a un fenómeno como de madres escudo, que después de 20 años o más diciendo sepárate de quien te agrede o quien agrede a tus hijos, pues ahora, claro, si lo que te juegas es la custodia de tus hijos e hijas, te lo piensas, y es gravísimo. Si la ONU amonestó incluso condenó a España por el uso de ese falso síndrome de alienación parental y la ley lo prohíbe, ¿por qué sigue utilizándose? Pues porque lamentablemente es mucho más fácil cambiar una ley que cambiar una cultura, y más una cultura machista. Estamos luchando contra siglos. Y esto, de verdad que yo misma como jueza he tenido que hacer el ejercicio de ver en qué punto me fue inculcado esto. O sea, cuando me dijeron, cuidado que las mujeres te van a engañar, y no detectas muy bien cuándo ni dónde, pero sí detectas perfectamente que incluso, digamos que se premia jurídicamente el encontrar ese punto donde la mujer es incoherente o no ha sido exactamente, hay alguna contradicción, y entonces pues haces cargar sobre ella algo que no debería estar ahí, porque efectivamente, según las leyes y los convenios internacionales, hay que proteger a las personas menores de edad frente a cualquier tipo de violencia, pero es que al Estado español nos han condenado también por la falta de protección ante niñas que luego han sido asesinadas. En el caso de Ángela González Carreño y de Itziar Prats. Entonces, claro, cuando la Guardia Civil o el sistema te dice este niño está en grave riesgo, evidentemente lo que hay que hacer es proteger su vida. Que después el padre, el presunto agresor, puede estar un tiempo sin verlo y tener que recuperar un tiempo si sale absuelto. Claro, pero es que un adulto puede recuperar ese tiempo. Lo que no se puede nunca es reparar a un niño o a una niña roto, y por supuesto nunca a un niño o a una niña asesinados. Vicky, tú lo has comprobado en tu trabajo. ¿Cuáles son los grandes estereotipos que recaen sobre las madres, más allá de que mienten? Bueno, es que ese creo que es el más importante. El que una mujer denuncia violencia contra ella, contra sus hijos por interés. ¿Alguien de verdad piensa que a alguna mujer le merece la pena denunciar por cualquier interés? Eso es algo que está hasta en los chistes. Es decir, ¿no? La Barbie divorciada es la que te viene con roulotte, con casa y... Hombre, por favor, ¿cómo podemos todavía? Es que eso es tan cultural que el que la mujer es interesada y por lo tanto la mujer es mentirosa tiene menos credibilidad que un hombre, tiene la misma credibilidad que un niño. El no ver una evidencia, que es que el miedo es un síntoma, casi tan científico. O sea, tú vas a urgencias y te dicen que si tienes dolor de cabeza o fiebre, porque la fiebre es un síntoma, es una reacción del cuerpo ante algo que te está atacando, y ningún médico o personal sanitario desestima eso como un síntoma. Pues el miedo de los niños y niñas a estar con un progenitor es un síntoma. O sea, es una evidencia frente pues eso, al estereotipo o al prejuicio de que su madre quiere meter en un juicio a un padre como si eso fuera agradable, como si no tuviera mucho más que perder quien denuncia por el camino, y como si no se estuviera incluso jugando la custodia. O sea, si es que en realidad cuando deshaces el estereotipo, cuando lo desmenuzas y lo analizas, es absurdo. Es realmente el prejuicio es lo más contrario al juicio que hay. No es algo que haya antes del juicio, es algo que te nubla la cabeza y te impide enjuiciar con realmente, pues eso, con perspectiva de género e infancia, que en suma es perspectiva de derechos humanos. Pero estos prejuicios, y hay otro importantísimo en la sociedad española y en los países más de tradición católica y por lo tanto patriarcal, que es que ante una separación o divorcio, con quien mejor están los niños es el mayor tiempo posible con los dos. Bueno, salvo que uno sea un maltratador. Vicky, pero las cosas están cambiando, lenta, es verdad, pero esperamos que inexorablemente. En octubre, por primera vez, el Constitucional dijo que un maltratador no puede ser un buen padre. ¿Qué impacto tiene esta sentencia para madres protectoras e hijos de víctimas de abusos? Es muy importante porque además el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos obliga a toda la judicatura española
a interpretar y aplicar las normas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con lo cual esto tendría que haber salido directo a todos los ordenadores judiciales para apreciar eso, ¿no? Que ya es conforme a la ley. Esta sentencia del Constitucional fue aplicada a un caso anterior a nuestro cambio legislativo de 2021, pero ya debería ser aplicada a eso de forma absolutamente generalizada e inexorable, como tú mismo has dicho, en todas las resoluciones judiciales, pero no es así. Todavía hay gabinetes periciales que están haciendo pues algunos informes que indican interferencia parental o falso síndrome de alienación parental, con distintas palabras, que está también proscrito por la ley, por el artículo 11 de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia de 2021, y todavía hay, lamentablemente, pues abogacía y judicatura que sigue plasmando estos prejuicios machistas en sus resoluciones. Yo creo que cada vez menos, pero claro, cuando avanzas lento en esta materia, te vas dejando vidas en medio, vidas de niños, de niñas y de mujeres. Vicky, esa ley que citabas de 2021 dice que la justicia tiene la obligación de escuchar a los niños que tienen un conflicto y darles voz. ¿Eso está ocurriendo? Pues cada vez más, pero todavía efectivamente muy lento. Mirad, en el caso de Juana hemos estado varias semanas desde la Navidad hasta el día, la víspera del 7 de enero, en que ese niño de 10 años tenía que tomar un avión a Italia, volver con un padre procesado por malos tratos en Italia. Lo que ha costado que les oyeran, pero es que su propio hermano Gabriel dice que a él la justicia española no le escuchó nunca, y hay muchísimas hijas e hijos de padres maltratadores o abusadores en España, que ya de adultos y adultas, algunos que tienen un discurso magnífico, porque es un discurso de experiencia vital, que ya de adultas te dicen, señores jueces y juezas de España, ¿por qué nunca me escucharon? ¿O por qué cuando me escucharon y yo dije que tenía miedo, me convencieron de que eso me lo había hecho creer mi madre y que donde mejor podía estar yo era con papá, aunque papá hubiera pegado a mamá y ejerciera violencia o física o al menos psicológica, emocional, etcétera, conmigo, ¿no? Eso te lo están contando ahora vidas de niños que desde luego habrían cambiado mucho si se les hubiera escuchado. Es que los niños y niñas son personas, no son objeto de derecho, que era lo que eran en el franquismo y en todas las sociedades más autoritarias y patriarcales, sino sujetos de derecho, por supuesto proporcionales, digamos. Pues el derecho a la intimidad de nuestras hijas pues es proporcional. Cuando tienen 3 años es un derecho concreto, y cuando tienen pues 17 es otro, que implica más cosas, ¿no? Pero que su derecho a no sufrir ningún tipo de violencia, ningún tipo de intromisión en su cuerpo, a ser oídos sobre lo que realmente quieren y les interesa en su bienestar, debería presidir todas las resoluciones judiciales. Vicky Rosell, como siempre, es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Sí, ya se le pasará. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Desde la denuncia todo es peor. Lo decimos, tía, si lo llego a saber, te lo juro que yo no denuncio, porque es una tortura sin fin, un calvario sin fin. Esto no acaba porque todo va peor. Creíamos que el sistema nos respaldaría. Creíamos que las leyes nos defenderían. Escuchábamos Escenas de Arrancamiento, una obra de la que es coautora la actriz y activista feminista Pamela Palenciano, que también la interpretó en el Teatro del Barrio y a la que tenemos el placer de saludar de nuevo. Pamela, crudos días. Crudos días. Muchas gracias por este espacio y por, de verdad, hoy hablar de este tema tan importante. Gracias a ti también por esa obra. ¿Cómo surge la idea cuando oyes tú hablar por primera vez de Arrancamiento? Hace 15 años, cuando yo llevo con nosotros de los golpes ya 22 años, y mi compañera Celia Garrido, que es trabajadora social, pues le llegó un caso mucho antes que Juana, de una madre que le contó que su hija había sido abusada por el padre y que no la creyó nadie. Me acuerdo que estábamos en el baño, además yo en la obra digo eso, estábamos en el baño y le dije, pero ¿cómo que no la creyeron, no? Y a partir de ese día empecé a conocer muchas historias de arrancamiento,
Así como el día que te pones la gafa violeta y empiezas a ver como el mundo desde el feminismo, empecé a ver el mundo desde la perspectiva de la infancia, desde la mirada de ver que esta sociedad, ¿no?, pedófila y injusta, de esta estructura patriarcal de que el padre por huevo es el padre y que haga lo que haga va a ser siempre impune. Y de ahí nace el arrancamiento. A mí las madres, muchas madres, me decían, tienes que hacer un día una obra de nuestras vidas. Y yo le decía, no, yo puedo dirigir, que vosotras actuéis, porque a mí me gusta trabajar con gente que no es actriz, y poneros en escena a vosotras y contarla a vosotras, pero la sociedad no estaba lista, ellas no están listas todavía para traspasar, digamos, la línea artística y poner su vida en escena, y me lo encargaron y para mí fue un regalo, la verdad. Claro, porque la obra, digámoslo, está basada en esos casos reales, fueron las madres que han sufrido ese arrancamiento quienes te pidieron hacerla. ¿Cómo construiste esa coralidad de relatos? Pues gracias a la dirección de Laura Pacas y la dramaturgia de Manuel Larraínaga, porque sinceramente os digo, yo solo iba a hacer otra cosa. O sea, yo cuando me lo encargaron, después de No solo ver los golpes, mi idea era mucho más cruda y fuerte y punky, de coger vídeos, de tapar cara de los vídeos que yo he tenido que ver por todo el equipo, pero que para meterme en la interpretación, aparte de escucharlas a ellas directamente horas y horas, y a sus criaturas, a criaturas adolescentes y que ya son mayores de edad, que me han contado sus historias. Y yo no pensaba poner la belleza que la obra ahora tiene dentro de que es dura la obra y tal. Para mí era, vamos a decir esto, tacatá, y luego, bueno, mi abogada Laia Serra me decía, vamos a cuidarnos de no solo ver los golpes, cálmate un rato que acabamos de salir de eso, entonces hay que poner otra cosa, ¿no? Pero bueno, la coralidad está en eso, en que el personaje dice, yo podría ser Juana, María, Diana, África, al igual que podría ser Gabriel, Daniel, Samuel, Irene, Nerea, ¿no? Y desde ahí. Pamela, ¿cómo eran esos vídeos que tuviste que ver? Tan desagradables, tan crudos. Pues muy bestias. El ejemplo de uno que ama a una niña, es protagonista de la obra al final, encantada de salvarte, no te he dicho nada. Un abrazo. Era cuando, bueno, pues como estas madres le meten a las niñas y las mismas, esta niña en concreto se metió una grabadora en el calcetín, que fue un caso bastante sonado y que gracias a que se metió la grabadora en el calcetín, bueno, la escucharon, son de estos casos pues, paradigmáticos, que la escucharon y se sirvió para que no la arrancaran de su madre. Pero había uno que la madre grabó cuando fue a recoger el padre a la niña en la puerta del colegio. La niña se alejaba de él, no quiero, meterme en la calle, no quiero, que no me toques, que ya me has tocado mucho, que me dejes. Y el tipo ahí diciéndole, tu madre está loca, o sea, y eso a mí me hubiera encantado poner ese vídeo. Y luego el más bestia para mí de todos es esta niña de 6 años sin ningún abogado defensor delante, sentada, esto que se graba en los juzgados, ¿no? Que está la cámara aquí y está el juez y la fiscal. Pero ¿cómo que tu padre te pega? A ver, házmelo aquí, ¿no? Y eso, de hecho, sale en la obra. Es alucinante ver a una criatura de 6 años que no tenga ningún abogado de abogada delante, ¿no? Que la defienda, con 2 personas adultas invadiéndole el espacio y al final mareándola para que conteste lo que ellos quieren que contesten. O sea, brutal. Nos hemos quedado con muy mal cuerpo después de esto que contabas. Uno de los objetivos de la obra es romper mitos y tabúes. ¿Existe mucho desconocimiento y silencio en torno al arrancamiento? Muchísimo. Demasiado estereotipo, incluso lamento mucho decir esto, pero dentro del movimiento feminista ha costado mucho. O sea, Juana es una mujer a la que llevamos años desde el movimiento acompañándola, desde Juana estaba en mi casa, Juana está conmigo, estamos contigo, pero luego cuando las madres denuncian abuso sexual, ahí ya hay una lejanía de, bueno, es que es un tema delicado, bueno, es que entonces si desde el mismo movimiento feminista no nos implicamos, no nos involucramos para que esto sea agenda y que no solo las mujeres sean las madres, ¿no?, sino que las criaturas formen parte y rompemos esa visión adultocéntrica, ¿cómo esperas que luego el resto de la sociedad no nos vea a las mujeres si ya de por sí, desde la mirada machista, somos locas y zumba? Pues cuando somos madres hay un cliché de que somos lo peor, ¿no? ¿Y qué reacciones os están llegando? ¿Tú crees que está sirviendo para cambiar esa percepción, ese silencio, esos prejuicios sobre el tema? Pues mira, ahora mismo muchas de las madres que han visto la obra y criaturas dicen que la obra es un acto reparador, y es que el teatro, cuando se usa, yo porque hablo mucho de teatro político, confío mucho en el teatro como herramienta de transformación de cambio, el entretenimiento está muy bien, pero el teatro que yo hago es otra cosa. De verdad que se ha hecho desde la mirada de reparar lo que el Estado, me dijo una madre, lo que el Estado español nunca me va a reparar de lo que me ha hecho arrancarme a mi niña y todo lo que me ha hecho, esta obra a mí me repara, legitima, da voz y credibilidad. Estamos en el Teatro del Barrio 1 o 2 veces al mes. Es verdad que está costando que llegue público, así que desde aquí la invitación a que nos sigáis en el Teatro del Barrio, por favor, que estamos ahí
Pero que lo que le digo a la peña, venir al teatro ya es un acto político. Es decir, ¿cómo puedo apoyar a Juana? ¿Cómo tal? Venir a ver la obra, porque lo que tú sientes en el cuerpo no es lo mismo que estamos haciendo en este programa, ¿no? Como que el teatro tiene esa capacidad de meterte la emoción para luego decir, hostia, sí, voy a llorar y tal, pero que eso transforma. Y mi sueño es que algún día esta obra se lleve a institutos, porque van a salir muchísimos casos y vamos a flipar. Sí, creo que le vas a volar la cabeza y sería muy necesario. Vamos a ir a verte al teatro y van a ir seguro que muchos y muchas que te están escuchando al Teatro del Barrio a ver a Pamela Palenciano, que creo que estás trabajando en una nueva obra. ¿Nos puedes adelantar? Sí, estamos aquí en una residencia en Garayón, voy a codirigir con Ana Cavilla a Zaria Montalvo, que va a presentar No Ni Na, una copla disidente para acompañar a un buen puchero. Esto es una alegoría sobre lo que significa ser andaluza. Un tema así también... ¡Ole! Tranquilico, ¿sabes? Bueno, tranquilico. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Pamela Palenciano, muchas gracias. Y gracias por este espacio. Soy la hostia. Sí, hay que romper el silencio sobre la violencia contra la infancia y contra el sistema que perpetúa esa violencia. Débora, en el libro proponéis buscar nuevos horizontes de justicia feminista. ¿Cómo lograr una justicia que escuche, respete y defienda tanto a los niños y niñas víctimas de abusos como a las madres que denuncian? Bueno, yo creo que hay que ser consciente de que el sistema judicial no es per se un buen aliado para las madres y para las niñas y los niños hoy en día. Entonces yo creo que hay que romper el automatismo de que cuando una situación de violencia ves, denuncia rápidamente, sino que tenemos que ir armadas a ese sistema judicial, porque si no encontramos luego pues los casos que estamos viendo, ¿no? Niños que son arrancados y metidos en centros de menores, madres a las que se les prohíbe ver a sus hijos incluso estando estos muy enfermos. Entonces yo creo que lo que las mujeres cuando van a denunciar y el movimiento feminista debemos apoyar es que esa denuncia se haga bien armada, bien asesorada, acompañada, porque no nos adentramos en un terreno que hoy en día sea aliado de las mujeres ni de las infancias. Entonces yo creo que es fundamental romper con los automatismos y con cierta ingenuidad. No estoy diciendo que no haya que denunciar, hoy en día el sistema judicial es el único que tenemos, ¿no? Con el que nos hemos dotado para protegernos ante las violencias, pero desde luego sí con un acompañamiento, sí con asesoramiento de abogadas feministas, ¿no? y con una red que sostenga esa batalla que luego se va a librar en el cuerpo de las madres y de las niñas y los niños que se atreven a romper el silencio. Claro, Violeta, porque puede haber otras vías aparte de la judicial. Bueno, yo creo que es importante subrayar, recordar que hay un reconocimiento de víctima de violencia machista que no pasa por la denuncia, ¿no? Hay una posibilidad de acreditación. Claro, lo que pasa es que nos estamos encontrando, y en concreto la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que a mí yo conozco más de cerca por donde ejerzo, ¿no? Nos estamos encontrando con muchísimas trabas por parte de los centros de igualdad, los servicios sociales, los responsables políticos, para conceder esa acreditación de víctima. ¿Por qué es importante esa acreditación de víctima? Pues porque te da acceso y te permite quizá una serie de apoyos que van a ayudar a lo que Débora está subrayando, ¿no? Unos apoyos psicológicos, apoyos sociales, apoyos económicos, sin necesidad de interponer una denuncia. Es decir, te da cierto respiro a que tú puedas tomarte un poco un tiempo de aclarar tu situación personal y económica, ¿no? Porque aquí hay una dependencia económica también muy importante, con esa acreditación de víctima, ¿no? Lo que pasa es que esa acreditación, esa certificación está absolutamente cuestionada por quienes tienen también que aplicarla. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A esa falta lo decía muy bien Vicky, además, ¿no? Es mucho más fácil cambiar una ley que cambiar una cultura, ¿no? Y esto es un problema porque además en ese ámbito del enfoque de derechos de infancia, de perspectiva de infancia, tenemos que replantearnos también si las niñas y niños son sujetos de derechos y son víctimas de violencia machista, sí o sí, al margen de que sean o no instrumentalizados, que sabemos que son instrumentalizados la mayor parte de las veces, qué espacio van a tener también en esas acreditaciones y qué espacio van a tener también en los juzgados, ¿no? Yo muchas veces pregunto con mucha claridad ¿dónde están las víctimas en los juzgados de violencia machista cuando son niñas y niños? No testigos, sino víctimas, ¿no? Sabemos que está el abogado defensor de las mujeres, el abogado que las representa, pero ¿quién representa a las niñas y a los niños, ¿no? Y en ese sentido, la LOPIBI precisamente reconocía que las niñas y niños tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Ya sabemos que luego esto es mucho más complejo de entramar, ¿no? Pero ya hay muchos colegios de abogados que están incorporando en sus formaciones el que tiene que haber abogados de las niñas y de los niños, y por tanto aquí se abre un camino completamente diferente, ¿no? Yo sé que es muy compleja la cultura que tenemos que cambiar, ¿no?
Pero yo creo que un paso importantísimo para ese cambio de cultura sería el día que veamos que las niñas y los niños se personan en un juzgado, denuncian directamente ellos, pueden hacerlo con un abogado y son los que llevan de alguna manera adelante el caso. Obviamente esto no lo va a hacer una niña de 3 años, no lo va a hacer Daniel, que tiene 9, ¿no? Y que además tiene toda esa presión, que además lo explicaba muy bien también su equipo jurídico, pero yo creo que llegará el momento que esa cultura conseguiremos que se cambie cuando un niño se persone, una niña se persone en un juzgado con su abogado, interponga una denuncia y un juzgado de violencia machista diga, ¿y ahora qué hago? Débora, y aparte de la condena penal al maltratador, ¿existen otras formas de justicia como por ejemplo la reparación? Sí, o sea, en el tiempo que llevamos acompañando a las madres, una de las cosas que hemos aprendido, ¿no?, es que la justicia y la reparación no tienen un solo significado, ¿no? Nosotras normalmente entendemos que la justicia es castigo y que la reparación está solo en manos del Estado, pero ni la justicia es solo castigo. A veces las madres lo único que buscan es protección, y esa protección también se puede dar por estructuras comunitarias, también se puede dar a través de procesos, ¿no?, de mediación, y la reparación no siempre está en manos del Estado. El Estado debería reparar a las madres, de hecho debería ser la demanda más urgente, ¿no?, que los niños y las niñas en situaciones de violencia pudieran volver con sus madres, pero la sociedad también tenemos en nuestras manos reparar, contar su historia, ¿no?, volver a hacer justicia a través de los relatos y sobre todo a través del reconocimiento. Yo creo que tenemos una deuda como sociedad con la lucha de las madres protectoras, que el camino que ellas han andado, ¿no?, y que han sufrido en su cuerpo y en el cuerpo de sus hijas y de sus hijos por visibilizar las violencias, ¿no?, que atraviesan la estructura familiar, todo ese sufrimiento y esa violencia que han recibido es una deuda que tenemos como sociedad que reparar y que sanar, ¿no? Precisamente asociaciones de madres protectoras están denunciando el abandono institucional del actual Ministerio de Igualdad. Ana Redondo podría hacer más. Sí, sin duda. Yo creo que hay una parte en la que las instituciones, Ana Redondo podría hacer más, por supuesto que sí, como ministra, pero incluso yo creo que el mismo gabinete de gobierno podría hacer mucho más, ¿no? Estamos ante un tema de una gravedad inaudita, ¿no? El tema de que haya este grado de violencia institucional hacia una mujer y hacia su hijo. En este caso estamos viendo el caso de Juana Rivas, pero no es el único caso. Yo creo que esto es muy importante. Juana es la cara visible de toda una realidad que se está dando, y una realidad tremenda, ¿no? Y por supuesto que el Ministerio de Igualdad puede siempre hacer mucho más en todo. El Ministerio de Derechos de la Juventud y la Infancia, el Ministerio de Juventud y Infancia, por supuesto que está haciendo, ¿no?, y posiblemente tenga que hacer más, porque siempre hay que hacer más cuando están pasando las cosas que están pasando. El caso de Juana Rivas no es el único, y hoy hemos intentado visibilizar también otros, la casuística de todas esas madres, hijos e hijas que están sufriendo de este asunto. Débora Violeta, gracias por ayudarnos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el espacio. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos. Por cierto, jóvenes y jóvenes, que tenemos un reto en marcha. El reto Milkini. Queremos ser 1.500 productores y productoras más para mantener esta radio así de lozana. Así que, por favor, entrad en carnecruda.es y poned lo que podáis, lo que queráis. Venga, que ya va siendo hora. Algunos que lleváis años y años escuchando este programa, es el momento de contribuir a ver si llegamos a esos Milkini. Como dice el título de esta canción, mañana os sacamos a bailar. Esperemos que estéis todas. Salud y República. Y que la radio os acompañe.